¿Qué tal, estimados estudiantes de español? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Bienvenidos a este otro video en donde vamos a aprender otro uso del verbo ser. Entonces, acompáñenme, vamos allá. Bueno, como ustedes probablemente ya saben, nosotros vamos a usar un nuevo modelo para aprender los usos de ser y estar. Este modelo se compone de dos círculos, un círculo externo o mayor y un círculo interno o menor. El círculo externo se refiere a los usos de estar, que está ahora con un círculo amarillo, y el círculo central se refiere a los usos de ser, que ahora está también con un color amarillo. Y es importante mencionarles que el tiempo con este nuevo modelo no es importante. No tienen que preocuparse si algo es temporal o permanente. A veces hay coincidencias, pero muchas veces no, y eso es un problema. Por lo tanto, es preferible aprenderse palabras o frases clave que describan un uso más claro, más específico de cada verbo. Nos vamos a enfocar en esta ocasión al verbo ser y para ello lo vamos a dividir en dos categorías. Una categoría que se refiere a personas y otra categoría que se refiere a objetos. El día de hoy vamos a aprender un uso de ser con objetos. No sabemos todavía cuál es la frase o la palabra clave de este uso de ser. Lo vamos a saber después de ver los ejemplos. ¿Me acompañan? Y el primer ejemplo, los lentes, como los míos, los lentes son para ver mejor. Hay personas que quieren ver mejor a distancia y hay personas que quieren ver mejor con cosas muy cercanas, como leer, por ejemplo. Otro ejemplo que tenemos acá es el cepillo de dientes o el cepillo dental. ¿Para qué es el cepillo dental? El cepillo es para lavarse los dientes, algo muy importante y que todos nosotros hacemos todos los días varias veces. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí se trata de libros. Los libros son para leer. Muy obvio, para leer, para aprender cosas nuevas, para estudiar, para descubrir cosas interesantes, para entretenernos también. Hay muchos usos de los libros, ¿no? Y siempre se usa el verbo ser y para. Son para leer en este ejemplo. Los colores. Los lápices de colores. Los lápices son para colorear, especialmente estos lápices que tienen colores diferentes. Estos son para colorear. ¿Cuál es la palabra o la frase clave que acabamos de ver con estos ejemplos? Seguramente tú ya lo descubriste. La palabra que define este caso del ser con objetos es usos. Respondemos a la pregunta ¿para qué es? ¿Para qué es algo? ¿Sí? Siempre con el verbo ser. Y acuérdate que no importa si es temporal o permanente. Eso no es necesario con este nuevo modelo. Este caso que hemos visto hoy es usos, con el verbo ser en objetos. Repito los ejemplos, los lentes son para ver mejor, el cepillo es para lavarse los dientes, el cepillo dental, los libros son para leer, y los lápices son para colorear. Bueno, yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy y te pido que por favor le des like, compartas y te suscribas para que aprendas más sobre los verbos ser y estar y otros temas de español. Muchas gracias. Hasta pronto.